Voy a leer uno más. O ya está la diputada con nosotros. Marcela Pagano, bienvenida a Salta Capital, a Cadena Infinito. Buen Alexis día. Miranda, Paulo Ávila, Martín Alfaro, Candy Huergo, la saludamos. ¿Cómo les va? Un saludo a todos los salteños, a ustedes equipo. Ojalá estuviese allá, me decís bienvenido, ojalá tuviera la suerte de estar ahí. Pronto. No, está frío acá. Hoy está frío. No, pero acá también está todo nublado, la verdad que no sale el sol ni porque le paguemos por favor al cielo, pero no, son unos bendecidos de estar en esa provincia ¿Ya tan visitó linda. antes Salta? Sí, varias veces, yo soy fanática de Salta. Bueno, acá me no. gusta mucho les voy a decir una cosa que es real, ¿eh? A ver. Para mí, yo se lo digo a los extranjeros cuando vienen, tengo la posibilidad de ir a embajadas y demás, y esto es una pica interna entre los argentinos, pero yo personalmente creo que el mejor vino que tenemos los argentinos es salteño. Tiene toda la razón. Yo le voy a dar la razón. O sea, que me escuchan en Mendoza se van a agarrar la cabeza, bueno. No, o sea, hay buen pero vino en cualquier cosa Neuquén, le en Río decimos Negro, que pero es la no. altura, el terroir. Acá tenemos enólogos autóctonos. Yo les voy a decir, sin ser tan especialista en el tema, por ahí por mi personalidad, A ver. es más picante el vino salteño. Me Y gusta. a mí me encanta lo picante. La llamamos por eso, porque nos gusta lo picante un Fue poco. picante diputada. en Twitter, ¿no? Así que... ese Llamada es el con motivo. Yagua. ¿Qué está pasando con el gobierno nacional, los aliados, gobernadores y la denuncia pública que usted hace en sus redes sociales de cómo recibieron plata a cambio los aliados? ¿Sí? Me gustaría, usted, en principio ratifica lo que escribe ahí, diputada. Bueno, sí, claro, por supuesto que ratifico. Para que todos lo entiendan, algunos si pueden hacer memoria, seguro se acordarán de la famosa ley Banelco, Sí, la sí. Banelco a cambio de los votos. Bueno, este es un nuevo sistema que instrumenta este gobierno para pagar con dinero que surge de un fideicomiso cuya orientación tiene que ser meramente para obras viales que administra el gobierno. Y lo que hace el gobierno es tener pisados los pagos hasta tanto los gobernadores de determinadas provincias le dan los votos que el gobierno necesita para sacar esas leyes. Ustedes recuerden que el gobierno, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, donde yo me siento, no tiene una mayoría que le permita sacar leyes de manera express. Entonces, esas discusiones que habitualmente generan amplios debates, como fue la reforma laboral o la ley bases, en las comisiones pertinentes, se acotaron en el último tiempo, sobre todo en los últimos meses, a un puñado de horas. Y eso fue gracias a los diputados, en el caso de la Cámara de Senadores, también en el Senado, lo mismo, a los legisladores que responden a gobernadores que se convirtieron en las páginas de los diarios, que se los tilde y se convirtieron como gobernadores aliados. Y de aquí que me encuentro con las planillas que surgen de un pedido de información pública que responde el Banco Nación, con cómo se fueron liberando esos pagos. Y voy y cruzo la información de las fechas, de los montos y de quienes reciben ese dinero con las fechas que por supuesto en mi memoria están, que son las fechas de las votaciones, de leyes que fueron bastante controversiales, de hecho, en la discusión pública. ¿Cuáles fueron esas votaciones? Así vamos teniendo memoria y vamos armando juntos el mapa de todo esto. Bueno, mira, si querés, eso lo pongo en mi hilo de Twitter, porque hay una amplia, digamos, un amplio listado. Pero para empezar, estos fondos estuvieron pisados y no se liberaron hasta que estos diputados que responden a gobernadores, por ejemplo, votaron a favor de la ley bases. Ahí está. Sí. Bien. ¿Se acuerdan que hubo un primer intento? En ese primer intento tuvieron que reformular la ley, no avanzó, y cuando vuelve al Congreso y se reforman algunas cositas de la ley bases, ahí sale. Y sale gracias a estos aliados. Y ahí empieza esta alianza, y yo empiezo a observar que votación a votación había una liberación de pagos. Y esa liberación iba direccionada a determinados gobernadores. Cuando empiezo a cruzar la información, bueno, ahí noto que son los gobernadores, son los diputados que le votan a estos gobernadores, hay una coincidencia. Entonces empezamos por ahí. Primer patrón, ahí está. Claro, el primer patrón es ese. Bueno, después yo les dejo, por ejemplo, porque por ahí la gente vamos muy atrás en el tiempo, no se acuerda. Después tenemos el DNU del FMI. Sí. Bien, sí. Bueno, también está bastante polémico.
muchos diputados advirtiendo qué estamos haciendo, nos estamos volviendo a endeudar, esto no es una refinanciación solamente de la deuda tomada, sino que es más deuda. Mucha polémica, aún así la polémica quedó en los medios. Después de que se instala el tema polémica, 48 horas después de que se vota, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz recibe fondos. Y llamativamente la provincia de Santa Cruz apoya esto. Claro. Ficha limpia, lo mismo. Avanzan los votos de los jujeños que responden al gobernador, se liberan pagos para Jujuy el mismo día. Jubilados y discapacidad, había que ponerle el cuerpo, a vetarle por eso, a vetar pagos para estos sectores que son los más vulnerables de la sociedad. ¿Qué pasó esa semana? Se liberaron pagos para estas provincias que yo denuncio, digamos, lamentablemente que hay una convivencia, ¿no? Porque es una extorsión. Después la reforma laboral, como les mencionaba, también, en ese lapso de días donde se negociaron los votos, se liberaron pagos. La ley de glaciares, la hojarasca, las zonas frías, que digamos, eso. Bueno, eso fue muy controversial para las provincias también, y sin embargo, ahí el apoyo de los gobernadores. Provincias como Salta, por ejemplo. Sí. Exactamente, entonces cuando uno empieza a mirar las fechas en las que se liberan los pagos, en el caso de hojarasca y zonas frías, entre el 19 y el 21 de mayo se libera dinero, cuando en el mes de mayo no había pasado absolutamente nada, ¿no? Digo, claro. En los 3 últimos días prácticamente hábiles del mes, justo cuando se estaba votando, se liberan los pagos, antes nada. Mucha casualidad, ¿no? Bueno, es que ni siquiera es que, del 1 al 5 liberan los pagos, o del 10 al 11, no. Votación a votación, mientras se está discutiendo este tema, en el Congreso se direcciona a estas provincias cuyos diputados, cuyos senadores votan a favor de las leyes, bueno, se le liberan los pagos. Es decir, dame el voto, te libero el pago, que en definitiva sale de un fondo fiduciario que fue creado hace mucho tiempo en realidad, para el asfalto, el mantenimiento de las rutas, la creación de caminos. Y a todo esto les hago un punto aquí. No paro de recibir denuncias, sobre todo de empresarios, de logística, que son los que más recorren el país de punta a punta, ni que hablar, ¿no? de los propios ciudadanos, que no ven ningún tipo de mejora en la obra pública. No solo las rutas nacionales se están destrozando, sino que también las provinciales dejan mucho que denunciar en cuanto a mantenimiento. Entonces, no se condice una cosa con la otra. Hablo con empresas que gestionan la obra pública y me dicen que la obra pública está totalmente destrozada. O sea, lo que es el sector de la construcción hoy está muy, muy frenado. Es uno de los sectores más castigados. Entonces digo, ¿a dónde fue a parar todo ese dinero? Diputada, o sea que nuestro gobernador Sáenz, usted en lo que va contando, ¿ha cambiado votos a cambio de este dinero entonces? Mire, yo al gobernador le tengo una estima personal. ¿Lo conoce usted? Lo conozco, ha sido un caballero conmigo, es sumamente afectuoso, es sumamente cálido. La verdad que desde lo personal me cuesta muchísimamente tener que decirles, porque se lo he dicho también en la cara, lo que yo hago y digo, que es básicamente que cuando yo veo algo que está oscuro, lo voy a encender, voy a poner una luz y lo voy a encender. ¿Usted se lo contó a él antes entonces? Un poco antes de que esto salga. No. Cuando nosotros nos conocimos yo le dije que mi estilo es este. Yo, sinceramente, yo no dejo de ser periodista. Y lamentablemente cuando el periodismo lo que hace es poner luz en donde otros quieren que haya oscuridad, que no se vea. Yo hago visible esto porque lamentablemente el gobernador cayó en la extorsión de este gobierno. En el tratamiento de la reforma laboral, el diputado salteño Outes tuvo una intervención extraña, muy extraña, casi risible, ¿no? Dijo, este modelo no funciona, pero voy a votar a favor. ¿Tuvo que ver con esto, con el envío de fondos? Totalmente, lo recuerdo. Es más, obviamente que son pares dentro de la Cámara de Diputados, uno habla. Sé perfectamente la incomodidad de los diputados de tener que obedecer decisiones que no responden a lo que ellos mismos creen que tienen que hacer. O sea, se está desvirtuando también la tarea de los legisladores. El legislador, que es entendido, sabe por supuesto las consecuencias de lo que está
votando, y ya no les dan la cara ni para defenderlo. Entonces, lamentablemente escuchamos, no solo en los pasillos, sino también en cuando tienen que hacer expresiones públicas, bueno, yo no acompaño esto, pero desde lo personal, pero bueno, la coyuntura me hace votarlo. El pasillo es Vox Populi, entonces, diputada. Pero claro, es un grito de auxilio de los legisladores. ¿Esto es más de 1.000 millones en cuanto a dinero para Salta, diputada? No, sí, muchísimo más. Mira, estaba mirando los números y estaba haciendo sumas. Cuando se liberan pagos, por ejemplo, en el caso de Sanz, de Salta había una ventana de unos 1.787 millones. Por ejemplo, entonces, a ver, para que la gente lo entienda, es mucho dinero. Y sobre todo, y lo vuelvo a remarcar, en un momento en donde el gobierno nacional decidió pisar la coparticipación, entonces frena la economía, dañando también las economías regionales, y eso por supuesto genera que haya menos recaudación y que los gobernadores se encuentren entre la espada y la pared para poder hacer malabares para pagar sueldos, para hacer el mantenimiento de la infraestructura que precisan, para poder proveer de medicamentos a sus propias instituciones de medicina. Lo mismo pasa con la asistencia en educación. Todos sabemos muy bien el contexto que están viviendo los gobernadores. Bien. A ver, eso lo entendemos porque es una decisión de nación. Pero me parece que la negociación así tan trucha que estamos observando, tan a oscuras y a espaldas del pueblo, no puede ser avalada. Yo creo que los gobernadores también han sido votados para un cambio en la Argentina. ¿La lleva a la justicia esta denuncia, diputada? ¿Va a esperar bueno, que la sí, citen? claro. Esto yo antes de tuitearlo quiero contarles que 24 horas antes ya lo había llevado a Comodoro Pi. Yo creo que el gobernador se va a enterar ahora que le pagaban, por ejemplo, más a Misiones que a él, por la misma cantidad de votos. Claro. A Tucumán también, ¿no? Y eso es muy discrecional, a Tucumán. Entonces los salteños dirán, ¿y por qué? ¿Por qué no se defendió lo propio? Claro. Que son tan truchos que le negociaban distintos precios a cada provincia. Entonces, al gobernador de Salta le tomaron el pelo. Le tomaron el pelo, el acompañamiento. ¿Le tomaron el pelo o se dejó tomar el pelo, Marcela? Bueno, a ver, le salió, resultó ser un gobernador barato al lado del resto de los gobernadores, discúlpenme. Sí. Yo no sé si él mismo lo sabe. Quizás él creyó que estaba haciendo una buena negociación, pero le quiero informar a través de ustedes que no, que su precio fue el más bajo del mercado. Claro. Entonces, a mí que me gusta hablar del libre mercado. Entonces, lamentablemente yo creo que ahí es donde hay que entender que le han tomado el pelo. Bueno, así que esto está esta denuncia ya está radicada, tiene asignada ya su juez, es el juez Ercolini, que además les quiero comentar que tiene muchísima experiencia en esto, porque es quien condenó en la causa de los fondos de vialidad a Lázaro Báez, a la expresidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, así que tiene sobrada expertise junto a la fiscal Paloma Ochoa sobre la temática. Calculo que no va a tener ningún problema en aplicar la misma vara en este caso, ¿no? Si aplicara la doctrina de vialidad para todos, yo creo que va a haber un gran problema, ¿no? Considero que van a tener que dar muchísimas explicaciones y bueno, si la tobillera fue algo que se ubicó como método en el caso de vialidad para la exmandataria, yo estoy imaginando ya próximamente, espero en el corto plazo, la tobillera a Caputo y a Milei. La última pregunta que le hago, diputada, y que le hacemos, ahí ya quieren cerrar también los colegas con usted, es la última vez que le escribió a Javier Milei. Me interesa saber ese dato porque usted, así como es periodista, cuenta que fue su amiga. Sí, fue una suerte de despedida porque yo la verdad que estaba cansada de a ver, ya las últimas veces que él me convoca que vaya a la Casa Rosada, y se convocaba a otros diputados también para tener reuniones con él, yo no fui. Yo no fui porque yo estaba muy enojada, yo se lo hice saber, lo que estaba haciendo no es lo que nosotros nos comprometimos con la gente para hacer. Ojo, yo cuando digo que nos comprometimos es con los que nos votaron primero, pero también con los que con aquellos que no nos votaron, no solo porque uno es legislador o preside para todo el país, sino también porque vos prometés algo en campaña, entonces vos estás vendiendo algo que después cuando llegás
y tomás el poder, no haces. A mí no me gustó nunca este tipo de manejos. Así que te diría que él estaba bastante molesto porque yo ya las últimas veces le di la espalda. Y en las últimas fotos, cuando vos ves a todos desesperados por la foto con Milei en la Casa Rosada, legisladores, senadores, distintos colores políticos, yo no fui. Yo no fui y él sabe perfectamente que más allá de que me invitó en varias oportunidades a tomar el té, incluso yo ya siendo madre o embarazada, nunca fui a Olivos. Una cosa es, y una vez yo tuve una charla con él y le dije, ¿esto me lo estás preguntando como amigo o me estás dando una orden como presidente? Entonces, Claro. cuando se empiezan a mezclar las cosas, yo a un amigo nunca le podría mentir. Yo creo que lo que hizo fue un gabinete que iba destinado al desastre. Cuando yo vi que le cedía el poder, por ejemplo, a los Menem para robar, y cuando yo vi la desesperación por asaltar básicamente a los argentinos, robando, gracias al lugar que se le dio, que es el poder, bueno, lamentablemente dije, yo no vine a esto, yo vine o por lo menos nosotros le pedíamos a la gente que nos diera el poder para poder cambiarle el destino y mejorárselo, no para robarles. Y los escándalos de Landis, por ejemplo, ¿no? Lo que fue la Agencia de Discapacidad, el desastre que hicieron en la provincia de ustedes, por ejemplo, donde un salteño que tenía escasos recursos y imposible movilidad, tenía que ir desde lo más alto de la frontera del norte hacia Salta Capital para presentarse a una oficina y decir soy discapacitado, cuando muchas veces no tienen ni siquiera movilidad para poder llegar ahí. O sea, un desconocimiento profundo del territorio, sumado a la torpeza de contratar empresas de Martín Menem, que fue, por ejemplo, la que se instaló ahí en Salta, Claro. únicamente para robarse el dinero, porque lo que se le pagó por contraprestación fue mucho más alto que lo que se tendría que haber pagado en función de los valores que otras empresas ofrecían. El escarnio al que sometieron a los discapacitados por culpa de esto y el robo detrás, para mí fue un límite, un punto de inflexión. Bien. Entonces, yo no vine a avalar un gobierno corrupto, yo soy legisladora y siempre también desde donde estuve como periodista combatí a esta cosa que se entiende como diputados que en vez de defender un Congreso independiente y representar al pueblo se convierten en la escribanía del poder. Marcela, ¿los Vivimos- gobernadores avalan a un gobierno corrupto? ¿Usted entiende ello? ¿Se puede inferir eso a partir de lo que está denunciando? Bueno, miran para otro lado, ¿no? Por lo pronto. Callan y Yo otorgan. no estoy diciendo nada que la gente no comente y no sepa. Bien. Y yo tampoco estoy en los zapatos de los gobernadores, eso es cierto también, ¿eh? Yo respeto mucho que quien tiene que dar la cara todos los días y gestionar, y muchos de los gobernadores que han aceptado dinero en este sentido, a través de estos fondos, son los que se levantan bien temprano y hasta la noche están atendiendo gente. Yo eso lo sé. Bien. Ahora, no puedo avalar estos manejos. Son manejos que rozan la ilegalidad. Hay un gobierno que está extorsionando y también hay gente que se deja extorsionar. Entonces, si un gobernador acepta la extorsión, cuando tendría que denunciarla públicamente, pues sabrá luego cómo responderá ante el pueblo cuando la justicia avance. Marcela Pagano, muchísimas gracias por su tiempo, por atender a la provincia de Salta. Me quedaré con la duda, si usted quiere la responde, ¿quién cobra $160.000 de periodista? Una locura eso. Pero eso es muy fácil, esa es la pregunta más fácil de responder. Te pones a prender el televisor y recorres el prime time de los canales líderes de la franja. $160.000 anual o mensual. No, mi corazón, mensuales. Me muero. Soy muy ingenuo, yo, disculpe, diputado. Yo te pido que le cuentes a tu audiencia lo que significa para un periodista poder llegar a esa cifra, ¿no? No se puede. existe, ¿eh? Esos son No los existe. reales ensobrados, si ¿no? existe es un Eso delito. no es una pauta legal. Eso es un delito. En sobre gigante. Ese es el famoso sobre, que sí ahora no viene en formato de sobre, pero sí la usina. Tendríamos que empezar a mirar, por ejemplo, los fondos de YPF que van destinados a pauta publicitaria, algunos fondos de la CIDE. Banco Nación. Y les digo, dejarse maltratar por un presidente en prime time y casi cadena nacional
no es gratuito, ¿eh? Me No es respondió gratuito. ahí. Muchas gracias, Marcela Pagano, ¿no? Gracias. Les mando un abrazo grande, un abrazo a todos los salteños. Por favor. Hasta Diputada nacional, Marcela Pagano, le agradecemos a su productora, su producción, al productor nuestro que hizo ese trabajo que había que hacer. Bloque coherencia. Y bastante coherente lo que está planteando, muy contundente.